Ser podcast. Hablamos poco de la muerte. ¿Por qué no estamos preparados para hacerla frente? Es una pregunta muy complicada. Bueno, es un agujero negro. Es difícil vivir hablando mucho de la muerte. O sea, es como algo que está siempre ahí, es como un ruido. Y bueno, tratamos de evitarlo, supongo que para seguir adelante. Supongo que hablamos poco de la muerte porque no sabemos muy bien cuándo va a llegar. En tu libro La muerte convierte a un padre en un alienígena incubado en una vaina gigante y a un niño de 7 años en una máquina de olvidar y 2 ojos que desconfían. ¿Cómo nos transforma la muerte? Bueno, claro, la muerte de alguien querido, o alguien tan cercano como un padre o una madre, yo creo que trastoca toda, sobre todo si sucede cuando eres un niño, trastoca toda tu manera de estar en el mundo. O sea, de repente tienes conciencia muy temprana de que todo se acaba. Y eso es algo que muchos niños no saben y que está bien que no sepan seguramente. Entonces, a partir de ahí hay seguramente una falta de fe en muchas cosas, que luego se puede suplir con fe en otras, como la literatura, como el cine, ¿no? Estamos conversando con el escritor y guionista Daniel Remón. Bienvenido a La Hora Esta, Daniel. Muchas gracias. ¿He dicho bien? Primero escritor y luego guionista. La verdad es que ahora mismo me da lo mismo. Puedes decirlo en el orden que quieras. Soy las dos cosas y bueno, disfruto de las dos. Después de literatura, el título de tu debut literario, publicas ciencia ficción, en el que vuelves a hablar de la muerte, como estábamos mencionando. En el primer libro hablabas de la muerte de tus padres, ahora te centras solo en la muerte de tu madre. ¿Por qué es importante contar las cosas, lo que a uno le sucede? Bueno, es un intento de entender algunas cosas que seguramente fracase, pero por lo menos es un intento de ponerle nombre a cosas que no entendemos y a cosas que nos definen. Y bueno, uno se puede escapar de eso un tiempo, pero llega un momento donde de alguna manera tienes que hablar de eso. No sé si cuando te sentaste a escribir ciencia ficción sabías por dónde te iba a llevar, qué idea preconcebida tenías de la novela. No, la verdad que no tenía ni idea. Para mí la literatura es un espacio como de libertad absoluto. Entonces, y sobre todo en un libro tan fragmentario como este, yo iba escribiendo sin saber muy bien a dónde iba a ir. Y me salían, bueno, como pequeños retales, pedazos del pasado. Y no tenía ni la menor idea tampoco de que iba a acabar hablando de la muerte de una madre. Eso era algo que no era algo central en el libro en principio. Tardó mucho en aparecer. Y bueno, salió un poco de forma orgánica a medida de ir trabajando. Empezaba a imponerse ahí ese tema y, como te he dicho antes, al final se me impuso. Yo no me pude escapar de eso. Como decías, una cosa te lleva a hablar de la otra, es decir, una relación fallida en este caso es la que te permite al protagonista indagar en la muerte, en el duelo. El protagonista dice en el libro que anhela una vida más ligera, algo más fácil, lejos de la complejidad de los afectos y de la ausencia. Y es una ausencia que defines como silencio, como un agujero, y es lo primero que me has dicho en la entrevista. ¿Crees que existe alguna forma de poder escapar, de convertir tu vida en una huida? ¿Es la única salida? Bueno, en realidad yo creo que evidentemente creo que todos tenemos miedo, aunque lo tengamos los años que tengamos, al vínculo, a la cercanía. Entonces estar solo es más fácil, aparentemente. Relacionarte con otra persona, con todas sus complejidades, y sobre todo en una pareja y en una pareja que convive, es complicado. Y también creo que tendemos a ser un poco negativos en el sentido de
de pensar que una relación que termina es un fracaso, ¿no? No, creo que lo normal es que las relaciones terminen y empiecen otras y que los sentimientos de alguna manera se transformen en otra cosa más que desaparezcan. Y eso está bien. Háblame de Jimena, de la protagonista. Bueno, Jimena es una persona que empieza a estudiar cine, que no tiene muy claro lo que quiere hacer, que escribe muy bien, pero que en un momento dado se empieza a desilusionar con la escritura y empieza a probar otras cosas, y trabaja en producción, y trabaja en sonido, bueno, trabaja en diferentes áreas del cine. Sobre todo es una persona inteligente y que también tiene miedo al vínculo, y que precisamente por ese miedo al vínculo, pues digamos que oscila, creo que como muchos de nosotros, en una especie de coreografía de acercarse a su pareja, alejarse de su pareja, quererla, estar harta de él también, juzgarla, echarle de menos, bueno, un poco todo el vaivén y toda la complejidad que tiene una pareja, ¿no? Si es posible, dale permiso para volver a la vida. Dame la palabra que puede resucitar a la muerta. Inger, en nombre de Jesús, te lo ordeno. Levántate. Acabamos de escuchar la escena final de Odette de Dreyer. El cine resucita a los muertos, escribes en la novela, que está llena de referencias a pelis. ¿Cómo salvó el cine a ese niño de 7 años que de repente un día se tiene que enfrentar al abismo? Bueno, sobre todo, bueno, me gusta mucho que pongas esta escena porque es verdad que a mí me impactó de una manera brutal porque, claro, mi madre murió cuando yo tenía 7 años, yo vi esta película, no sé, tendría 11, 12, la ponía Garci en el programa de Qué grande es el cine, que ahí vi muchas pelis. Películas para las que no estaba preparado. Es lo que te iba a decir, no sé si entenderías esta peli cuando la viste con 11 años. No la entendí. Y creo que mejor, o sea, creo que las cosas que más nos impactan en la infancia son las que no entendemos o no terminamos de entender. Yo veía algo que me superaba por todos lados. Y sobre todo en esa secuencia, yo como espectador y como niño, yo pensaba que en absoluto iba a resucitar el personaje. Pero ¿cómo va a resucitar a alguien? Y bueno, resucita, ¿no? Entonces, hay algo... Además, yo venía de una familia más o menos religiosa, donde a mí como niño, y también al protagonista de esta novela, aunque no soy yo exactamente, se le decía que, bueno, que rezara, que si rezabas la gente no se moría, y eso en la vida sí pasa, la gente se muere, evidentemente, y yo ahí vi otro tipo de fe. Y sobre todo vi un mundo donde otras cosas eran posibles. Un mundo que no tenía nada que ver con el mundo en el que yo vivía, lo que llamamos el mundo real, que era muy hostil. Entonces fue un descubrimiento absoluto. O sea, yo pasaba mucho más tiempo allí que aquí. Hablas de la religión, es un tema que me interesa también mucho porque precisamente como decías, ¿no? Hablas de la religión y también de la culpa, porque al final este pequeño de 7 años cuentas cómo reza esa estampita de Jesús de Medinaceli, que es lo que le dice una amiga de su madre. Tú tienes que rezar a la estampita de Jesús de Medinaceli para que mamá se cure. Y su madre muere. Con el paso del tiempo, no sé si esa culpa, eso ha cambiado de alguna forma. ¿Cuánto lo arrastramos, ese peso de la religión en nuestra vida? Yo creo que lo arrastramos mucho. O sea, primero pienso que hay muchos tipos de religión y muchas maneras de afrontar la religión. La que yo vivía y la que sobre todo mucha gente de mi generación y generaciones anteriores vivían era algo bastante oscuro, que tenía mucho que ver con la culpa, como dices. Entonces, cuando a un niño se le dice que si reza la persona se va a salvar y luego no se salva, evidentemente tú piensas que de alguna manera lo has hecho mal, o que no has rezado lo suficiente. Entonces se tarda bastante como en deshacerse de toda esa maraña, de todo ese entramado. Se tarda bastante en entender que no hay ninguna relación entre tus rezos y una enfermedad, ¿no? Y bueno, ojalá lo hubiéramos afrontado desde otro lado, pero bueno, es lo que se pudo hacer. Para el protagonista, la familia, el concepto de familia tiene una imagen distorsionada, idealizada, postraumática. De hecho, él quiere revertir todo eso teniendo hijos. No sé cuánto influye la actitud del padre en esta situación, que también yo creo que es importante. Un padre que no demuestra sentimientos, es un padre que no nombra nunca a la madre. De hecho, la única vez que lo hace es diciendo su nombre, no diciendo mamá.
¿todo habría sido diferente? ¿Por qué es importante mostrarse? Sí, seguro que todo habría sido diferente. También creo que hay algo que tiene que ver con la escritura, que seguramente sea un poco una consecuencia de todo ese silencio. El hecho de no haber hablado a mí me llevó a escribir también, me llevó a necesitar contar algunas cosas. Pero luego en la vida, pues para estar más o menos sanos o más o menos bien, yo creo que sí que tenemos que tratar de entender, porque es un proceso larguísimo, además, creo que incomprensible al final, pero por lo menos es un compartir, o sea, es un vínculo que puedes poder hablar de lo que pasó, ¿no? El libro está escrito, como decías antes, a modo de retazos, de recuerdos, de impresiones que van componiendo todo ese relato, ¿no? En el que es muy importante, entre otras cosas, el valor que das a las pequeñas cosas y cómo esas pequeñas cosas son las que nos van construyendo nuestros recuerdos. Es muy interesante cómo hablas de unas uñas en una bolsa de aseo, cómo hablas de una peluca escondida. ¿Es eso lo que nos queda con el paso del tiempo? Sí, yo creo que sí. Porque todo lo demás son abstracciones y son proyecciones, y los objetos estaban y están. Y también se genera una cosa que es algo que me interesaba y de lo que yo quería hablar, era sobre todo del recuerdo, de la memoria, de cómo ya no sabemos si recordamos o inventamos. Yo ya no sé si esas uñas estaban o las puse yo 15 años después, o 20 o 30, ¿no? Y creo que en cualquiera de los dos casos el resultado es el mismo. Es decir, es un intento de que las cosas vuelvan a suceder de algún modo. O sea, mientras las escribes y también mientras alguien como tú o como quien sea, pues las lee. Uh-huh. Sobre el duelo incluyes la cita de la poeta canadiense Anne Carson: un día decidí que el duelo sirve para hacer algo hermoso con el horrible caos interior que tienes entre las manos cuando alguien muere. No sé si tú lo has conseguido o si has abierto el camino para conseguirlo. Sí, lo intento. Intento hacer algo productivo con eso. O sea, también uno escribe desde ese lugar. Y bueno, seguramente en mi novela anterior yo estaba mucho más pegado a ese lugar, ahora intento desplazarme, alejarme un poco de eso. Pero es un poco inevitable. Es decir, tú estás ahí y tratas de hacer algo que signifique algo para otra persona. Que sea hermoso de mirar, o que por lo menos resuene en alguien al que no conoces, ¿no? ¿Y te está sirviendo la literatura, la manera el escribirlo? ¿Tienes la sensación de que lo estás consiguiendo? Sí, a mí la literatura me sirve para eso, pero tampoco creo que la literatura sea una herramienta especialmente terapéutica. O sea, a veces me sirve y a veces no. Y creo que lo importante ahí es el lector. O sea, lo importante es si alguien que está leyendo esto le sirve por otras cosas, si se acuerda de su madre, de su padre, de una expareja, o si le resuena un elemento que le hace pensar en otro autor y entonces lo lee. Creo que eso es más importante que mi experiencia cuando escribo, que puedo pasarlo bien o mal, o de alguna manera no lo quiero ver como una experiencia, ponerle la presión de que tenga que ser necesariamente una experiencia sanadora, porque es imposible sanar del todo y además tampoco sé muy bien lo que sería eso. ¿Cómo te sientes más cómodo, escribiendo literatura o escribiendo guiones? No sé si encuentras diferencia, te enfrentas de otra manera. Sí, es algo muy distinto. La verdad es que me ha costado un poco como hacer las paces entre los dos universos, porque a mí seguramente por mi forma de ser necesito escaparme de los lugares cuando llevo un tiempo ahí, y yo llevo mucho tiempo escribiendo guiones, y había un momento donde yo sentí la necesidad de encontrar un espacio de libertad donde yo fuera el responsable máximo de todo lo que se decía, que fue y es la literatura. Pero ahora la verdad es que disfruto también de hacer guiones. Es un trabajo comunitario, hay mucha gente implicada y tú eres solo una pieza de un engranaje. Entonces eso es lo que tienes que aceptar y estar en paz con esa idea, que es liberadora un poco porque tienes menos responsabilidad, y a la vez, bueno, tienes menos control, evidentemente, sobre el proceso final. Entonces yo estoy bien cuando
los voy alternando. Hablábamos al principio de la entrevista de Jimena, de una de las protagonistas del libro. Hablas de la ausencia de la madre a través de esa historia, de la historia de esa ruptura. Una pareja con vidas más o menos paralelas también, porque ella también es medio huérfana. Hay un momento en el que la describes como una pantera en guardia y a la defensiva. No sé cuál es la imagen que crees que los demás han construido de ti. ¿De mí? Bueno, yo cuando empecé a escribir, y eso es evidente porque se ve en el libro, partía de una experiencia muy propia y era muy autobiográfico. Yo empezaba a hablar desde un lugar de reciente ruptura. Luego, a medida que aunque el personaje no tiene nombre, yo a medida que fui escribiendo me fui desplazando un poco. Entonces no me siento tan representado en el narrador de esta novela. Se parece a mí porque trabaja en lo mismo que yo, pero creo que en el fondo no. Muchas cosas que te han pasado a ti. Sí, pero hay otras que no. Pero bueno, sí, es verdad. La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea de la imagen que se puede hacer la gente de mí. No es algo que me haya preguntado, porque a mí lo que me interesaba sobre todo era eso, el personaje de Jimena, es decir, hablar de cómo alguien narra a otro. Aunque evidentemente ahí se van colando pedazos de la vida del narrador inevitablemente, pero la verdad es que eso es algo que tienen que decir los demás, yo no lo sé. ¿Le dirías algo a ese niño de 7 años desde tu yo del hoy? Sí, le diría que él no tiene la culpa de nada y que bueno, creo que vendrá otro momento. Hay un momento ahí que en el libro en el que hablo de una cita de T.S. Eliot que me gusta mucho, que es como que este es un momento, pero otro te atravesará con repentina alegría. Entonces es como que entienda que esto es un momento y pasará, de alguna manera. No sé si ya estás metido en algo nuevo, igual de autorreferencial. Si has pensado en guionizar alguno de tus libros, porque esto es una película. Está escrito. Bueno, me alegro. Sí. No, la verdad es que a mí me encantaría que se hiciera una película con este libro, la verdad pero bueno, preferiría que la hiciera otro. Creo que lo haría mejor. De alguna manera yo ya... ¿No te guionizarías tú tu propio libro? Bueno, la verdad es que no. O ya está hecho y el artefacto está ahí y que sí, vaya a manos de otro. Sí, como que me resultaría más interesante ver lo que puede hacer otra persona con ese material, ¿no? Yo de alguna manera ya he dicho, digamos, todo lo que podía decir en ese momento sobre... El punto final. Sí, prefiero escribir otra cosa. Y bueno, sí, ahora ahí estoy arrancando con otra novela muy despacito, poco a poco. Bastante menos autorreferencial, creo, por lo menos en apariencia. Luego al final te vas colando sin querer. Porque al final siempre termina saliendo, ¿no? Lo digo, ¿no? Sí, luego pues no sé, aunque escribas en tercera persona como quiero escribir ahora, pues bueno, algo habrá de mí seguramente, es un poco inevitable. Pues Daniel Remón, escritor, guionista, que acabas de publicar Ciencia Ficción con Seix Barral. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Pues muchas gracias a ti, un placer. Cadena SER. La radio.